Momentos en la Biblia donde uno tiene que procurar imaginar un mundo sin tecnología para procurar entender las emociones que las personas presentes sentían. Es difícil para nosotros imaginarlo. O sea, nosotros asistimos a las películas. Yo recuerdo estar en un cine donde había una pantalla casi 360 grados y en un momento encendieron las luces detrás de las pantallas y mostraron el muro de sonido, de parlantes, de todo lo que había para uno poder experimentar todo lo que está ocurriendo. Increíble, ¿verdad? Nosotros asistimos en ciertas fechas a ver fuegos artificiales. Dependiendo del país, de repente de tu propio techo lo disparas, dependiendo, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros experimentamos hoy en día de los explosivos, a mí me encantaba ir de niño y todavía de adulto a los shows de los aviones, los Blue Angels, o por acá creo que son los Thunderbirds, y siempre hay un momento en el show donde uno está como atónito, mirando lejos, y uno viene de atrás y te asusta, pasa casi por encima de la cabeza, y ese sonido explosivo que pasa. Bueno, la historia que vamos a ver hoy es uno de los momentos más espectaculares en la vida del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. En contadas ocasiones pasó lo que va a pasar en esta historia, y nunca de esta manera. Pero no trata tanto de lo sucedido, sino de lo que significa lo sucedido. Vamos a ver a Elías sobre el monte Carmelo en un enfrentamiento con 450 profetas de Baal, un dios falso de los cananeos, y ante un pueblo israelita que se encuentra queriendo servir a Dios por un lado, pero atraídos y atrapados por los ídolos de su día por el otro. Y por lo tanto, no pueden comprometerse del todo con el Dios verdadero. Y yo me pregunto, ¿no será que nosotros tenemos mucho en común con ellos? Que atraídos y hasta atrapados por los ídolos de nuestra época, terminamos queriendo servir a Dios y también servir a otras cosas. Entonces la historia de hoy nos va a mostrar que no solo es insensato proceder así, sino que es realmente imposible. Dios no comparte su lugar con otros. Entonces vamos a estar en Primero de Reyes, pero para recordar, Primero de Reyes 18, capítulo 18 de Primero de Reyes. Estamos continuando nuestra serie mirando la vida de Elías, y para los que estuvieron hace 2 semanas, se acordarán que Elías aparece repentinamente en el escenario como si fuera de la nada, en un tiempo crítico para el pueblo de Israel. Después de la muerte del rey Salomón, como habíamos mencionado, el hijo de David, todas las tribus del norte, 11 tribus, se rebelaron y siguieron a los reyes idólatras que ellos pusieron, que no eran del linaje de David. Y después de pasar unos 50 años, después de la muerte de Salomón, llega al trono Acab, hijo de Omri, y la Biblia describe a Acab de esta manera. En Primero de Reyes 16, para poner un poco de contexto, luego empezamos en el capítulo 18, donde vamos a estar leyendo hoy. Pero dice en Primero de Reyes 16, versículos 30 a 33, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y tenemos que entender, no hemos ido leyendo las historias de esos reyes, pero esa expresión, más que todos los que fueron antes de él, dice mucho. O sea, estas personas hicieron muchas cosas terribles y en contra de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Dice, como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel,
hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. Entonces, las cosas van de mal en peor en el reino del norte, que es básicamente todas las tribus que han descendido de Israel. Entonces, para detener esta decadencia, o por lo menos para advertir al pueblo lo que va a pasar si continúan por ese camino, Dios envía a un profeta bastante peculiar. Y es el primero después de Moisés que ha hecho tan grandes y abundantes señales, y es el primero que reciba tanto tiempo y atención en las escrituras. Él será el primero, pero no el último, de los profetas que van a figurar principalmente en la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, tal vez se acordarán también que Elías fue a Acab y le dijo: no va a haber ni rocío ni lluvia, sino por palabra de mi boca. Y ya han pasado 3 años de sequía extrema en todo el territorio de Israel. Entonces, Dios tiene la atención del rey y Dios tiene la atención del pueblo, o por lo menos Elías la tiene, ¿no? Y ahora Dios le dice a Elías que se presente ante el rey y que él enviará lluvia. Y ahí empezamos en Primero de Reyes 18, empezando en el versículo 17, leemos lo siguiente. Cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿eres tú perturbador de Israel? Y él respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque ustedes han abandonado los mandamientos del Señor y han seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la acera que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió un mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Interesantemente, Acab hace lo que le dice Elías, de repente un poco renuente, pero lo hace. Él manda a llamar todo el pueblo y él envía a los profetas que comen de la mesa de la reina. Después de todo, no ha llovido durante 3 años, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver en esta historia es que Dios nos desafía en cuanto a nuestros ídolos. Dios nos desafía en cuanto a nuestros ídolos. Leemos, empezando la historia, ahora que tenemos el escenario puesto, dice en el versículo 21, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Elías comienza con la pregunta que Dios nos hace a nosotros hoy. ¿Hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? La palabra que Elías usa para vacilar se puede traducir cojear, titubear, hasta cuando uno anda en muletas, ¿sí? Está por un lado, está por el otro lado, un lado, el otro lado. Y dice: ¿hasta cuándo van a estar así cojeando, titubeando entre 2 pensamientos, entre 2 opiniones? ¿Cuánto tiempo van a seguir indecisos? El pueblo adoraba a Dios y servía a Dios. Y también servía a Baal.
Eso no puede funcionar, ¿verdad? Baal, el dios cananeo de la agricultura y de la fertilidad, ellos siendo una sociedad agricultural, ¿verdad? De pastoreo, de rebaños y todo, ellos dependen del producto de la tierra y del vientre, muy atractivo, todas las prácticas comunes para fomentar una buena producción, ¿verdad? La adoración de Baal tenía siglos, no era algo nuevo, era una tradición durante generaciones. Así lo hicieron mis papás, así lo hicieron mis abuelos, así lo hicieron mis bisabuelos, etc. Y no solamente eso, sino que era también la corriente del día, era de moda, como ya hemos mencionado. En los lugares de poder, ahí estaban los profetas de Baal, comiendo de la mesa de la reina. Entonces, si uno quería avanzar en la sociedad, tenía que como mezclarse un poco, ¿verdad? Tenía que caminar en eso. Hasta el mismo Estado lo estaba fomentando. Entonces, la pregunta que Elías hace al pueblo es bastante clara. Si el Señor, si Jehová, siempre que ven en la palabra de Dios Señor en toda mayúscula, es donde de costumbre los judíos no escribían el nombre sagrado de Dios. Entonces ponían ahí la palabra Señor en lugar de poner Yahvé o Jehová, como se traducía antiguamente, las 4 letras del nombre de Dios. Entonces, cuando ven en la palabra en una traducción Señor, todo mayúscula, esa es la palabra santa de Dios en el hebreo. Entonces, si Jehová, si Yahvé es Dios, síganlo. Si el yo soy es Dios, síganlo. Es decir, si el Dios de Israel es verdaderamente quien dice ser, el creador del cielo y de la tierra, y el que había formado al pueblo de Israel, liberado de Egipto e introducido a Israel en la tierra prometida, el que había prometido bendecirle a Israel en la tierra si le temía y le servía. Dice, entonces, si eso es cierto, si Él es quien dice ser, síganlo. Todo lo que están buscando no viene de Baal, ni de la sociedad, ni de los que están en poder. Viene del Dios de Israel. Pero Él dice, pero si Baal es Dios, síganlo a Él. Si vas a confiar en otros y no en Dios, deja de fingir que estás siguiendo a Dios. Están vacilando entre dos opiniones. Están vacilando entre dos opiniones, como si pudieran tener ambos. Fue clara la pregunta, pero la respuesta del pueblo no lo es. Dice, el pueblo no le respondió ni una palabra. O sea, siguen indecisos. No pueden romper con la tradición, la cultura, lo que ha sido su confianza durante tanto tiempo. Ellos siguen indecisos, incapaces e indispuestos a hacer un compromiso total con el Dios de Israel. Entonces, Elías, dirigido por Dios, detalla un desafío para ayudarle al pueblo. Vamos a leer lo que él propone. Versículo 22. Entonces, Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor. Pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces, invoquen el nombre de su Dios
y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena. Entonces él propone básicamente, si ponemos en términos de hoy, un partido de pelota, ¿sí? Un equipo en este lado que numeran 450 personas y otro equipo en este lado que solamente unito es Elías solo. Ahí vamos a poner la pelota, aquí vamos a poner la pelota. Nadie puede patear la pelota, solamente ahí nomás y vamos a estar esperando. Y el Dios que meta gol, ese es Dios. Entonces, tenemos que recordar, hoy en día nosotros diríamos, metieron algo en la pelota. Hay alguna trampa aquí. Hay hilos, hay ligas, hay algo electrónico, hay una máquina. No, estamos en tiempos sin tecnología. O sea, ellos no han visto fuegos artificiales y equipos de sonido que son más grandes que una casa, no han escuchado los aviones jets que pasan por encima, todo esto. No hay nada más que una montaña y estos hombres y lo que él está proponiendo. Entonces, Dios va a demostrar que nuestros ídolos son impotentes. Dios demuestra que nuestros ídolos son impotentes, así como lo era Baal ese día. Vamos a leer lo que sucede en este desafío. Versículo 25. Y Elías dijo a los profetas de Baal: escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues son los más. E invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon. E invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió. Y danzaban, es la misma palabra, cojear, titubear, es algún rito que ellos tienen para invocar el nombre de su Dios. Danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías, el único jugador del otro equipo, ¿no?, se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente. Esta es una expresión que tiene que ver con profetizar, pero con una intensidad exagerada, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Ellos están haciendo todo lo que supuestamente Baal quería y pedía. Pero no hay voz, nadie respondió, ni nadie hizo caso. Ellos eran sinceros. Esto no fue una actuación. Ellos sinceramente pensaban que Baal les iba a responder. O por lo menos que Baal podía responder. Pero se equivocaron. Oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió. La expresión es: no había contestador. O sea, no había quien responda. Baal no existe. Él no puede hacer nada por ellos.
Después, cuando empiezan a sajarse y a gritar frenéticamente, dice, no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. El problema era que al que clamaban no era un Dios. Y Elías, claro, se pone a burlar un poco. Siempre en un buen partido tiene que haber la barra, tiene que hacer un poco de travesura, ¿no? Pero él dice, de repente está de vacaciones. Una de las expresiones está diciendo básicamente, de repente está en el baño, de repente se ha dormido, clamen más fuerte, hay que despertarlo tal vez, porque es un Dios, Él puede responder, despiértenlo, llámenlo. Nosotros muchas veces esperamos en nuestros ídolos que nos ayuden, pero son impotentes para suplir lo que realmente necesitamos. Ahora, nuestros ídolos no serán Baales, pero ídolos tenemos. Como observó el reformador Juan Calvino, el corazón humano es fábrica de ídolos. Piensa en la idolatría como el deseo desmedido o excesivo para algo. La idolatría es cualquier cosa que tú ves y dices, o que yo veo y digo, si tuviera eso, mi vida tendría valor. O cuando uno piensa, mi vida solo tiene sentido si tengo esto. Mi vida solo tiene valor si tengo aquello. Con tal de que tenga, y tú rellena el espacio, ¿no? Con tal que yo tenga esto, yo estoy bien. Pero si se me quita, me aloco. Uno puede pensar, por ejemplo, en la aprobación de otros como un ídolo. Mi vida tiene sentido si soy amado y respetado por los demás. Pero si me faltan el respeto, o tal vez el éxito, si soy reconocido por mis logros, estoy bien. Eso es lo que busco, eso es lo que tengo que tener, y si no lo tengo, cuidado quien se acerque conmigo. O tal vez la dependencia, que la gente me necesite, que dependa de mí. Hay muchos ídolos. El corazón humano es fábrica de ídolos. A raíz de esta gran variedad de ídolos del corazón humano, realmente hay algunos básicos que tenemos. A veces necesitamos tener el control. A veces necesitamos sentirnos importantes o admirados. Otros buscan placer. Hay diferentes ídolos. De repente, nuestros ídolos no serán imágenes y vírgenes, amuletos, estatuas, pulseras, collares, pero ídolos tenemos. Jesús nos dijo que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y al dinero. También dijo Jesús que nadie podía seguirle y amar a otra cosa o a otra cosa más que a Él. Creo que muchas veces nosotros somos como los israelitas. Queremos servir a Dios, pero también otra cosa tiene nuestro corazón. Y no podemos comprometernos con Dios del todo, porque no podemos soltarlo. Es lo que Jesús nos dijo acerca del dinero. El desafío de Dios de nuestros ídolos sobre el Carmelo resalta también la exclusividad de Dios. Dios nos llama a la decisión. No dice solamente, si yo soy Dios, sírvanme. Él dice, si yo soy Dios, sírvanme, pero si sus ídolos son dioses, sírvanles a ellos. O sea, hay que escoger. No es que le puedes servir a Dios y también
buscar otras cosas. Hay que escoger, dice Dios, tus ídolos o yo. No se puede servir a ambos. Y el pueblo no pudo responder. Tal vez a ti y a mí también nos cuesta. Pero Dios nos va a ayudar, así como va a ayudar al pueblo. Y el desafío continúa. Dios ha demostrado que lo que nosotros queremos buscar, ya sea en el dinero, ya sea en la estima de otras personas, ya sea en el poder para poder controlar nuestras circunstancias y las personas a nuestro alrededor, nada de eso realmente nos puede suplir lo que nuestra alma necesita y lo que nuestra alma busca. Todos nuestros ídolos nos traicionarán, porque al final son vacíos. Entonces Dios va a demostrar que Él sí puede suplir lo que nosotros necesitamos. Recordemos que Dios es, como dice Jesús, el que nos da agua viva, que si uno la toma no vuelve a tener sed. Él es el pan de vida, que si uno lo come no vuelve a sentir hambre. Está hablando de los anhelos del corazón. Está hablando de lo más profundo que busca nuestro corazón, que Dios sacia. Donde los demás ídolos son engaño, son fantasía, son mentira. Nos van a dejar más vacíos que en el principio. No podemos poner nada en el lugar de Dios. Entonces, Elías prepara al pueblo, prepara el altar y prepara el sacrificio. Vamos a leer lo que hace. Versículo 30, para leer el final de esta historia y lo que sucede. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Esto es hay un proceso que está ocurriendo en el corazón del pueblo sobre el Carmelo. En el principio, él dijo: ¿cuánto tiempo van a estar titubeando ellos en silencio? Él dijo que vamos a hacer esto. Ustedes, hablando al pueblo, ustedes invoquen a su Dios y yo invocaré al Señor. O sea, en el principio ellos están como al lado de los profetas de Baal. Pero con todo lo que viene sucediendo, viendo ellos que Baal no puede responder, ahora están prestando atención a Elías. Como que van caminando como ya están a medio campo. ¿Sí? Y Elías dice: vengan acá conmigo, con el Dios de Israel. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces Elías dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Algo muy interesante: se adoraba a Dios sobre ese monte anteriormente, pero se había convertido hasta en los libros de la historia en el monte de Baal. Y de repente bajo Acab y Jezabel ha sido derribado el altar del Señor. Dice, versículo 31, Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. El nombre del reino del norte de estas 11 tribus era Israel. Elías les está recordando quiénes son ellos. El pueblo escogido de Dios. Pone 12 piedras conforme al número de las tribus. Versículo 32. Con las piedras edificó un altar en el nombre del Señor e hizo una zanja alrededor del altar suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Interesante la palabra holocausto. Holocausto era había varios sacrificios bajo la ley de Moisés.
holocausto era un sacrificio por el pecado. Derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. 4. Después dijo, háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. 8 cántaros. Y añadió, háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. 12 cántaros de agua sobre el sacrificio de pecado que está sobre las 12 piedras. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja de agua. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Versículo 36. Vamos a ver la oración de Elías y vamos a ver si Dios responde. Y a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oh Señor, Jehová, Yahvé, yo soy, Dios de Abraham, de Isaac. No dice de Jacob, dice de Israel. De Abraham, de Isaac y de Israel. Que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Nada de esto fue invento de Elías. Todo este desafío fue el desafío de Dios contra los ídolos de su pueblo y contra los nuestros. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Versículo 38. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, versículo 39, se postraron sobre su rostro y dijeron, Yahvé, Él es Dios, Yahvé, Él es Dios. Ellos vinieron de estar ahí al lado de los profetas de Baal, ahora están postrados ante el Dios de Israel, diciendo, Jehová, Él es Dios. Entonces, versículo 40, Elías les dijo, prendan a los profetas de Baal, que no se escape ninguno de ellos. Los prendieron y Elías los hizo bajar al torrente Cisón y allí los degolló. Entonces, al final, el pueblo termina declarando su lealtad completa a Dios y también ayudando a Elías a hacer lo que Dios había mandado en la ley acerca de los falsos profetas entre su pueblo en ese tiempo. ¿En quién o en qué confías? ¿Dónde está tu seguridad? ¿Qué es lo que tú necesitas alcanzar o lograr para poder sentirte bien? Sin lo cual no puedes estar tranquilo. ¿Pretendes servir a Dios y también a los ídolos de nuestro día o de tu propio corazón? Dios quiere ser primero. Y no solamente quiere ser primero, quiere ser el único. Él exige ser el único. Igual que Baal ese día, lo que sea donde tú busques tu seguridad, tu identidad, tu comodidad, que no sea Dios, igual yo, no cumplirá lo que le estamos pidiendo. Igual que Baal, no nos puede llenar, no nos puede dar lo que necesitamos. El único Dios, el único omnipotente, el único que sacia es el Dios verdadero. Entonces, la pregunta para nosotros hoy, ¿hasta cuándo vacilarás entre dos opiniones? Dice Dios. Si el Señor es Dios, síguele, sírvele, entrégale todo. Y si tus ídolos son Dios, síguelos, sírvelos, entrégales todo, pero te dejarán vacío y al final te robarán el alma.
Ahora es muy interesante que ese día Elías preparó el sacrificio, pero no ofreció el sacrificio. Solamente lo preparó. El pueblo tampoco ayudó en nada. De hecho, lo único que contribuyó el pueblo, el agua, solo sirvió para hacer más difícil el sacrificio por el pecado. Igual que nosotros, con nuestras idolatrías, nuestras rebeldías, nuestros pecados, hemos hecho más difícil que Dios nos salve a nosotros. Pero, igual que cuando siglos después ofrecería Dios a su Hijo Jesús como sacrificio por el pecado sobre otro monte, Dios es el que ofreció el sacrificio por el pueblo ese día. Dios es el que tomaba la iniciativa en todo lo que estamos viendo para volver el corazón de su pueblo a Él. Dios es el que ofreció el holocausto, el sacrificio por el pecado. Dios es el que mostró no solo su poder para actuar a nuestro favor, sino también su gracia para tratar también con nuestro pecado e idolatría. O sea, veamos por un momento la gracia de Dios perdonando la idolatría de su pueblo, volviendo sus corazones hacia Él, a pesar de todo lo que habían estado haciendo. Dios de gracia, Dios santo, Dios omnipotente, pero Dios de gracia, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y nos llama a nosotros, igual que llamó a su pueblo ese día, a un compromiso total. Si yo soy Dios, sígueme, y solo a mí. Vamos a orar. Señor, vuelve nuestro corazón a ti en este día, así como lo hiciste con tu pueblo Israel sobre el monte Carmelo. Aquí en esta historia, Elías estaba llamando al pueblo a una decisión de una vez por todas. Seguro que después de este día ellos iban a seguir luchando con la tentación de ceder, de mezclarse, de todas las presiones, claro, pero les estabas pidiendo una decisión y un compromiso de una vez por todas. Igual nosotros, Señor. Luchas tendremos, pero es necesario haber resuelto en nuestro corazón quién es nuestro Dios y a quién seguiremos. ¿Al dinero o a ti? ¿Al placer o a ti? ¿A las posesiones o a ti? ¿Al poder o a ti? ¿Al control o a ti? ¿Al éxito o a ti? Señor, así como perdonaste a tu pueblo aquel día, perdónanos a nosotros, porque hemos procurado servir a dos señores. Ayúdanos en la lucha diaria con nuestros ídolos, Señor. Los ídolos de nuestra cultura, los ídolos de nuestro corazón, y vuelve nuestro corazón a ti, para poder decir: el Señor, Él es Dios, y Él es mi Dios. A otro no seguiré, a otro no serviré, solo al Señor, quien me ama, me salva y me suple todo lo que necesito. Él me basta. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les recuerde y les muestre la vanidad de los dioses que no lo son, y que Él los muestre que Él sí sacia en lo más profundo de nuestro ser.